Martha Moxley amaba llevar diarios. A Martha le alegraba poner la pluma en papel y empezar su entrada con querido diario. Era como si estuviera hablando con su mejor amiga. Chismeaba sobre chicos, la escuela, maestros malos, planes de vacaciones, cualquier cosa. Pero ahora su diario estaba siendo revisado por otra razón después de que su diario llegara a manos de la policía. Cada palabra, cada nombre de persona y cada fecha en el diario común y corriente de adolescente de Martha estaba siendo analizado. La policía buscaba pistas, necesitaban respuestas, porque en su propio jardín delantero, Martha fue asesinada. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si es tu primera vez aquí, soy tu anfitrión Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. No hay mucho drama ni especulación, solo crímenes reales basados en hechos. Si te interesa, suscríbete, es gratis y solo te avisa cuando subo videos nuevos. Martha Moxley, de San Francisco, California, se mudó a Greenwich, Connecticut con su familia en 1974. La familia de 4 vivía en Bellhaven, un vecindario tranquilo y acomodado sin crimen. Aunque la comunidad era de personas reservadas, Martha no lo era. Ella era extrovertida y hacía amigos fácilmente. En 1975, Martha estaba en la preparatoria y estaba disfrutando la mejor etapa de su vida. Justo al otro lado de la calle de la familia Moxley vivían los Skagels. Ahora, los Skagels eran bastante importantes. De hecho, eran primos de los Kennedy. Mira, la tía de los 7 hijos Skagel era Ethel Skagel Kennedy, la viuda del ex senador de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy. Aunque los Moxley y los Skagel eran 2 familias, rara vez se mezclaban. Los hijos Skagel y Martha con John se llevaban bien, iban a clubes de tenis y se divertían como niños. Martha era especialmente cercana a 2 hermanos de la familia Skagel, Tommy y Michael Skagel. Eran amigos cercanos y pasaban mucho tiempo juntos. Ninguno de estos chicos sabía que su amistad se desmoronaría tras una noche fatídica, como ninguna otra. El 30 de octubre, un día antes de Halloween, es conocido como la Noche de las Travesuras en Greenwich. Básicamente, los niños iban por su vecindario y causaban, ya lo adivinaste, travesuras. Lanzar papel higiénico a árboles, autos, patios o propiedad pública. A los niños de la zona les fascinaba hacer desastre, pero era solo diversión inofensiva. No rompían ventanas, solo les gustaba lanzar papel higiénico a las cosas de la gente. Esta noche que parecía inofensiva tomaría un giro muy trágico en poco tiempo. Martha iba a la casa de los Skagel y junto con sus hijos subieron a uno de sus autos, un Lincoln, y recorrieron el vecindario. Se informó que Martha y Tommy Skagel, quien tenía 17 años en ese momento, se acercaron un poco demasiado esa noche. Tras un tiempo, otro hermano Skagel pidió llevar el auto a casa de un primo. Para ver el estreno del circo en vivo de Monty Python, supuestamente Michael también se fue con los hermanos para ver el estreno, dejando solo a Martha y Tommy solos. La última vez que se vio oficialmente a Martha fue a ella y Tommy juntos y cariñosos detrás de la cerca a las 9:30 p.m. Esto ocurrió solo 30 minutos después de que Martha salió, pero al día siguiente no volvió. Sus padres se preocuparon mucho. Dorothy, la mamá de Martha, fue a casa de los Skagel. Michael la recibió crudo, sin camisa, medio dormido y no veía a Martha desde la noche anterior. Los vecinos estaban desconcertados y los detectives invadieron la casa de los Moxley y las áreas vecinas. Poco después, una amiga de Martha que ayudaba en la búsqueda encontró algo. Era una joven con cabello rojo acostada debajo de un árbol, obviamente fallecida, pero Martha tenía el cabello rubio, así que no tenía sentido. A los detectives solo les tomó unos segundos darse cuenta de que el cabello de esta chica no estaba teñido de rojo. El cabello de la chica estaba manchado de rojo debido a sus graves heridas. La joven había sufrido un trauma severo, con heridas brutales en la cabeza, y el arma homicida o partes de ella fueron encontradas cerca de su cuerpo. Era un palo de golf de hierro 6. Trágicamente, el cuerpo de la joven fue identificado pronto como Martha Moxley. Una autopsia reveló que fue golpeada varias veces con un palo de golf, el cual se rompió durante el ataque. Alguien había descargado su ira sobre Martha. Parecía un crimen pasional, y ahora Martha había perdido la vida. Los detectives descubrieron que Martha fue atacada cerca de su entrada para autos y luego arrastrada al árbol, dejando un escalofriante rastro. Todo esto ocurrió justo en su propio jardín delantero.
¿Qué pudo haber hecho esta chica para que alguien la golpeara tan violentamente de esta manera? Bueno, cuando los detectives examinaron más de cerca el arma homicida, las piezas empezaron a encajar, literalmente. El palo de golf solitario era parte de un juego de 6 que pertenecía a Anna Skagel. La mamá de Thomas Skagel, quien también fue la última persona vista con Martha antes de que le quitaran la vida. Los detectives estaban confundidos. ¿Ana realmente atacó a Martha? Solo podía significar una cosa. Iba a ser una investigación larga, y no estoy exagerando, porque pasaron años y años antes de que la policía tuviera respuestas. Los investigadores se pusieron a trabajar para reunir información sobre la relación de Martha con Tomás y el resto de los hermanos Skagel. Según los amigos, Tomás sentía algo por Martha, pero ella no sentía lo mismo por él. ¿Cómo lo supieron los detectives? Por el diario de Martha. En él, ella escribió sobre cómo Tomás siempre intentaba acercarse a ella, poniéndole los brazos encima y simplemente haciéndola sentir incómoda. Esta entrada fue escrita solo unas semanas antes del asesinato de Martha. Los amigos contaron que Martha era cercana y amigable con los chicos Skagel, pero nunca hubo algo romántico. Los demás evitaban a estos chicos por sus problemas, pero Martha trataba de ser amigable. Los hermanos Skagel provenían de una familia adinerada y casi siempre estaban sin supervisión. Eran niños muy consentidos y privilegiados. Martha escribió en su diario que pensó en dejar de ser amiga de Tommy y Miguel porque Miguel se alborotaba al emborracharse. Y ten en cuenta que Miguel también tenía solo 15 años en ese momento. Así que puedes notar que los chicos podían hacer lo que quisieran. Desde que su mamá Anna falleció de cáncer, las cosas solo empeoraron en la casa de los Skagel. Rushton, el papá, solía estar ausente, dejando a los niños con sirvientes y niñeras que organizaban fiestas en casa. Los investigadores sospechaban que Tomás estaba involucrado en el ataque a Martha. Después de todo, él fue el último que la vio, pero Tomás tenía una coartada. Según él, volvió a casa poco después de las 9:30 am para hacer la tarea, y su tutor corroboró esta historia. Ken Littleton era un tutor recién contratado. Cuando la policía habló con él, dijo que Tommy estaba con él a las 10 p.m. viendo televisión. Ken dijo que Tommy parecía normal, sin nerviosismo ni miedo. Poco después de que los abogados de los Skagel se involucraron, Ken fue despedido misteriosamente y su vida se vino abajo. A partir de ese momento, empezó a abusar del alcohol y de sustancias ilegales, e incluso recurrió a cometer delitos menores. Algunos pensaban que Ken sabía más, pero los investigadores no creían que tuviera motivos para dañar a Martha, ya que eran casi desconocidos. La policía tampoco halló pruebas de que Tommy estuviera relacionado con el asesinato de Martha. Él tenía una coartada y eso fue todo, así que el caso de Martha se prolongó durante años y eventualmente se enfrió. No había pistas y las cosas se detuvieron por completo. Eso ocurrió cuando Rushton contrató a su propio equipo de investigadores para revisar el caso. Ellos reunieron un informe privado llamado Informe Sutton, que se filtró a los medios en 1995. En ese momento, la atención se desvió de Tommy hacia otra persona. Su propio hermano, 15 años. Michael dijo a los investigadores que llegó a casa tras el estreno con sus primos cerca de las 11:30 p.m. y se fue a dormir. Pero en el informe de Sutton dijo algo distinto. Afirmó que alrededor de la medianoche se subió al árbol bajo el cual Martha fue encontrada y miró por la ventana de Martha. Ella no tenía idea de que él estaba ahí, y este chico estaba siendo un depredador de primer nivel. Porque una vez que llegó a la cima del árbol, empezó a ocuparse de sí mismo. Por falta de una mejor frase, la verdad es que fue asqueroso. Pero esta revelación hizo que todos se preguntaran, ¿por qué Miguel mentiría a la policía? ¿Y por qué saldría con esto ahora después de tanto tiempo? Mentir era cosa de familia, pues Tomás también engañó a la policía diciendo que fue directo a casa tras las 9:30 para hacer la tarea. Estuvo con Martha 20 minutos, pero omitió ese detalle porque Tomás creyó que lo haría sospechoso principal. Por eso la gente sospecha que Tomás amenazó a Ken para obtener una coartada. Algunos estudiantes de la escuela Elon, un centro para adolescentes con problemas, hicieron una confesión. Aseguraron que Miguel confesó haber matado a Martha. Un estudiante comentó que Miguel presumía de salirse con la suya porque, según él, era un Kennedy. Esto era francamente increíble, y la policía había empezado a tomar nota. 3 años después de que se filtrara el informe Sutton, la fiscalía solicitó un gran jurado de un solo miembro para revisar las pruebas.
Después de 18 meses de revisar montones de pruebas, se decidió juzgar a Michael Scagel por el asesinato de Martha. Michael fue arrestado el 9 de enero de 2000 y se decidió juzgarlo como adulto. El juicio inició en mayo de 2002, 27 años después del asesinato de Martha en 1975. La escena afuera del juzgado era caótica. Prensa, periodistas, el público y la seguridad estaban por todas partes. Era un caso de alto perfil. Un primo de los Kennedy siendo juzgado por asesinato. Eso es noticia de primera plana. Miguel contrató a Mickey Sherman como su abogado defensor, un abogado que se volvió figura mediática. Bueno, comenzó el juicio y el fiscal principal, Jonathan Benedict, presentó las pruebas contra Miguel en la corte. Él recalcó que Miguel estaba celoso de su hermano Tomás, quien recibía toda la atención de Martha. Como los hermanos eran igual de competitivos, también disputaban el cariño de Martha. Miguel incluso detalló en el borrador de su autobiografía que quería que Martha fuera su novia, así que el motivo era claro. Miguel se enojó con Martha por prestarle atención a su hermano mayor, y eso hizo que perdiera el control y, finalmente, llevara a Martha a su muerte prematura. Al cometerse el crimen en 1975, casi no había pruebas de ácido desoxirribonucleico. Los testimonios y coartadas eran todo lo que obtendrían. La confesión de Miguel sobre el asesinato de Martha con un palo de golf, hecha a un estudiante de la escuela Elon, también se leyó en la corte. Desde entonces, el chico que hizo esa afirmación había fallecido por una sobredosis de drogas antes de que siquiera comenzara el juicio. Dios mío. Van a decir que yo lo hice. En la grabación, Michael dijo que tenía miedo de ser descubierto al hablar de Martha. La manera en que se mostró esto en el juicio hizo parecer que Michael temía ser atrapado por el asesinato de Martha. Pero las cosas no eran tan simples. La defensa refutó la grabación, alegando que la fiscalía sacó todo de contexto. Que el miedo del que Mijail había hablado en esta grabación de voz no era lo que parecía. Mijail no tenía miedo de ser atrapado por asesinar a Martha. En realidad, se refería a lo que había hecho en el árbol esa noche. Había estado en el árbol afuera de la ventana de Martha, observándola y ocupado en sus asuntos. Y, según Mijail, de eso se trataba la grabación. Temía que lo sorprendieran con los pantalones abajo, no por asesinato. El juicio concluyó con los alegatos finales, y todos estaban al borde del asiento. ¿Era siquiera posible que un pariente tan cercano de los Kennedy fuera condenado por asesinato? Bueno, estaban por descubrirlo. Todos esperaban el veredicto del jurado, que se reveló en junio de 2002. Michael Scagel fue hallado culpable del asesinato de Martha Moxley casi 30 años después de su muerte. La fiscalía buscaba una sentencia de entre 20 años y cadena perpetua, pero después del veredicto de culpabilidad, las cosas solo se complicaron más. El primo de Michael, Roberto Kennedy Jr., estaba seguro de que la fiscalía sacó de contexto la declaración de investigación de Michael Sutton y estaba decidido a sacar a Michael de la cárcel. Ahora, para dar un poco de contexto, este es el mismo Roberto Kennedy que probablemente has estado viendo en las noticias últimamente. El tipo que está tratando de eliminar todos los colorantes artificiales y cosas así de nuestros alimentos aquí en Estados Unidos. Bueno, la acusación de Roberto Kennedy Jr. se basó en algo más que la grabación de voz editada. También desechó por completo toda la confesión de Miguel. ¿Recuerdas la confesión del estudiante de la escuela Elon que murió antes del juicio de Miguel? Se reveló que antes del juicio, el estudiante, ya adulto, estaba bajo el efecto de drogas cuando hizo esa declaración. Según Roberto Kennedy Jr., su testimonio no era confiable. Por lo tanto, Miguel no pudo haber sido quien le quitó la vida a Martha, al menos no según lo que la evidencia nos lleva a creer hasta este momento. Transcurrieron 8 meses y Miguel seguía en prisión cumpliendo su condena. Pero todo cambió cuando Roberto Kennedy Jr. recibió una pista que llevaría el caso en una dirección completamente diferente. Mira, Tony Bryant, ex compañero de Miguel en la escuela Brunswick y primo de Kobe Bryant, conocía detalles sobre el asesinato de Martha, según quien dio el aviso. El nuevo equipo de abogados de Miguel, Esperanza Seeley y Huberto Santos, grabaron en video con Tony su versión de la noche del asesinato de Martha. Según Tony, su amigo A.L. de Nueva York se interesó mucho en Martha la noche que fueron a Greenwich.
Al sentía celos de que los demás chicos convivieran con Marta. Y Tony recordó lo que Al le dijo durante uno de sus episodios de celos. Al había dicho, cita, no entiendo por qué está pasando tiempo con esos chicos cuando podría estar conmigo. Tony dijo que él, Al y Burton estaban en la casa Skakel pasando el rato cuando vieron los palos de golf. De pronto, Al y Burton dijeron que querían lastimar a alguien. Tony levantó las manos para no involucrarse y se fue, dejando a los dos tipos para que hicieran lo que quisieran. Al día siguiente, los tres se reunieron y Al y Burton confesaron que habían hecho algo a alguien la noche anterior. Nunca mencionaron el nombre de Marta, pero en retrospectiva, Tony creía y estaba seguro de que se trataba de Marta porque la noticia de su fallecimiento estaba en todas partes. Cuando le preguntaron por qué no reveló esta información antes, Tony dijo que temía ser inculpado por estar involucrado en un caso sin resolver. En realidad, su mamá le prohibió hablar. Con esta información, en 2005 los abogados de Michael solicitaron un nuevo juicio. Estaban convencidos de que un inocente estaba preso y el verdadero culpable seguía libre. En el juicio, Tony se negó a testificar sin inmunidad porque temía ser responsabilizado. Porque aunque él no hizo nada, sí llevó a las dos personas de interés, Al y Burton, a Belhaven, y eso no se veía bien. Al final, solo se mostró el video de Tony y la condena siguió con votación de 4-1. El jurado no creyó el video de Tony, considerándolo increíble. Sin embargo, Roberto Kennedy Jr. siguió luchando. En 2016, escribió un libro titulado Enmarcado, en el que detalló la versión de los hechos de Tony. E incluso tomó ayuda del diario de Marta, confesando que sí vio a Al, Tony y Burton. El problema es que en el diario de Marta nunca mencionó a Tony, Al ni a Burton por su nombre. Bailó con algunos chicos en un baile, pero ellos no recuerdan haber visto a Tony, Al y Burton. Entonces, las personas que Robert Kennedy Jr. cree que eran probablemente Tony, Al y Burton no está confirmado. Ahora, aunque Al no quería verse involucrado en este lío, su abogado dijo que las acusaciones eran completamente falsas y sin fundamento. El abogado de Al aseguró que la defensa de Michael intentaba usar a Al como chivo expiatorio por discriminación y vulnerabilidad, porque él era una persona de color y el cliente de la defensa era un hombre poderoso e influyente. Además de ser primo de los Kennedy, todo este caso se volvió tan extraño, tan rápido. Todos son primos y parientes de alguien famoso y rico, y todos son igual de sospechosos, y simplemente es algo extraño. Además, el abogado de Al no dudó en echarle la culpa a Tony. Tony, hasta donde cualquiera sabía, era un hombre con antecedentes penales, ya que había sido arrestado por robo a mano armada. En ese momento, él cumplía una condena de 7 años por evasión de impuestos. Es la situación más desordenada de todas. Tienes poder, influencia, figuras clave y asesinato juntos. Será un desastre. Luego, el exabogado de Michael, Mickey Sherman, tomó el centro de atención en la corte. Tras el desastre con Tony y Al, el abogado de Michael buscó a su exabogado. ¿Por qué? Porque, según ellos, Mickey no defendió bien a Michael en el juicio. Básicamente, acusaron a Mickey de disfrutar sus 15 minutos de fama en lugar de hacer su trabajo. Michael acusó a Mickey de cobrar honorarios altos y de no defenderlo bien en la corte. En octubre de 2013, esto llevó a que el juez Thomas Bishop de Connecticut concediera a Michael un nuevo juicio. Los seres queridos de Marta, así como los fiscales, quedaron sorprendidos por la decisión. Pensaron que todo había terminado, pero no fue así. Aún así, la familia de Marta esperaba que el Estado ganara. Al final, el juez Bishop dictaminó en un caso como el de Marta. La defensa debió tomarse más tiempo para investigar, prestar más atención a los pequeños detalles y tener un plan de defensa más completo y coherente. Todo el ir y venir con Mickey también reveló un giro de acontecimientos inquietante. Y eso fue la implicación de Tommy en el ataque a Marta. Los dos hermanos ahora se estaban echando la culpa mutuamente, culpándose uno al otro por el asesinato de Marta. Tommy fue la última persona en ver a Marta y también mintió a los detectives. Eso dejó a todos inquietos, pensando que quizá Tommy estuvo involucrado en el asesinato de Marta. Pero Michael también estaba siendo sospechoso con su versión de los hechos. En noviembre de 2013, Michael Skakel salió de prisión tras pagar una fianza de $12 millones. Las condiciones de su liberación incluían usar un monitor sistema de posicionamiento global, no contactar a la familia Moxley, chequeos telefónicos periódicos y prohibición de salir de Connecticut. Michael, siempre respetuoso de la ley, casi de inmediato rompió la última condición cuando se mudó al condado de Westchester, Nueva York, justo después de su liberación.
pero nunca fue realmente castigado por esto. En diciembre de 2016, la Corte Suprema de Connecticut restableció la condena por asesinato de Miguel con mayoría de 4-3, considerando suficiente la defensa anterior. Así que ahora estaba de vuelta en prisión. Cuando Miguel apeló para una reconsideración 5 meses después, en mayo de 2014, la Corte Suprema de Connecticut estuvo de acuerdo en que Miguel merecía un nuevo juicio. En este punto, creo que estoy tan confundido como probablemente tú, porque esto es una locura total. Al final del nuevo juicio, Miguel fue liberado porque los tribunales determinaron que no había suficiente evidencia para condenarlo. No puedo decir que no esté de acuerdo. Obviamente, hubo mucho más intercambio y evidencia de la que podemos cubrir aquí. Según lo que he leído y escuchado, tampoco creo que Miguel debió ser condenado. ¿Fue el asesino? Tal vez. Es una posibilidad clara, pero no podemos encarcelar basándonos solo en eso, aunque eso fue lo que hicieron. Debemos condenar a los criminales solo con pruebas. Casi todas las pruebas en este caso son circunstanciales, lo cual es terrible. Es horrible que, después de que hayan pasado varias décadas, 50 años la familia Moxley siga suplicando respuestas. Indigna que hayan pasado 5 décadas desde que esta niña fue hallada brutalmente asesinada a unos pasos de su casa. Y aún así, nadie sabe lo que realmente pasó esa noche fatídica antes de Halloween. Mucha gente cree firmemente que, pase lo que pase, Michael Skacal es culpable. Algunos piensan que Tommy es el asesino, ya que Martha tampoco sentía interés romántico por él. Tommy perdió el control con Martha tras rechazarlo y terminó quitándole la vida en un ataque de ira. Tras los hechos, le mintió a la policía sobre estar con Martha y luego amenazó a Ken para obtener una coartada. Pero varias personas tienen otra teoría y es aún más aterradora. Ellos creen que ambos hermanos, Michael y Tommy, estuvieron involucrados en el asesinato de Martha. Ambos chicos mintieron a la policía. Uno fue visto por última vez con la víctima. Que el tutor Ken fuera despedido tras dar una coartada a Tommy y arruinar su vida después solo demuestra culpabilidad. La gente especula que Ken fue presionado para darle una coartada a Tommy y la culpa de guardar el secreto lo consumió. Nadie ha salido a aclarar esta teoría y quiero enfatizar que todo esto son solo suposiciones. Pensar así en el asesinato de Martha lo vuelve más siniestro. Da miedo cómo el dinero y la influencia pueden comprar casi todo y limpiar la imagen de los culpables, haciéndolos parecer inocentes. Después de todo este tiempo, el único familiar de Martha es su hermano John, de poco más de 60 años, y él todavía está tratando de sanar de la dolorosa e increíble pérdida. Casi todos en la familia ya no están, pero él aún quiere saber qué le pasó a su hermana y por qué. ¿Por qué alguien le quitó la vida a esta chica inocente? Esa es la pregunta más grande de todas. ¿Por qué? Gracias a todos por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradezco especialmente a miembros del canal como Leslie Inglaterra y Ryan Coy. Ryan, quería repetir tu nombre porque la primera vez lo dije mal. Creo que te llamé Ryan Corey o algo así. Y lo siento por eso, Ryan. Si te haces miembro del canal, podrás ver nuevos videos días o semanas antes de que sean públicos. Es una gran forma de apoyar el canal y agradezco mucho a quienes lo han hecho. Para unirte, haz clic en el botón Unirse bajo el video o usa el enlace en la descripción. Y no lo olvides, las camisetas de True Crime Stories también ya están disponibles, así que puedes conseguir una de ellas en el enlace que está en la descripción. Si te gustó este video, checa otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knotts y los veré en el próximo video.